terminamos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de los ciclos viciosos. Vamos a ir avanzando para ya no tener que mencionar, repetir lo mismo, ¿verdad? Entonces solo voy a leer el círculo vicioso. Dice: un círculo vicioso es una estructura que se repite de forma constante y en la que está inmersa una persona. Todo lo que hace este individuo le lleva al mismo punto de partida. Suele utilizarse este concepto para hacer referencia a relaciones, actitudes o comportamientos que no generan resultados muy positivos. Y acá vemos lo que es el ciclo vicioso, amén, que ya marca la diferencia, ¿verdad? Un ciclo puede tener subciclos o ser parte de un ciclo mayor, y esto para mí es muy importante porque cuando entremos ya, primeramente Dios, hoy al desarrollo del tema, nos vamos a dar cuenta de cómo los ejemplos bíblicos, ¿verdad? Lo que hablábamos el día domingo, de que lo que está escrito, el Señor lo permitió que le pasara al pueblo de Israel como sombra o ejemplo o figura para nosotros. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel, que empezaron ellos con un error, si lo queremos ver, pequeño, pero esto se fue acrecentando. Que justo como el ejemplo que ponemos ahí de las gotitas, ¿verdad?, del agua, que se va acrecentando. Por eso fue que no me quedé convencido en colocarle círculo, sino un ciclo. ¿Por qué? Porque se va agrandando. En cambio el círculo es solo uno, ¿verdad?, y vuelve al mismo punto de partida. Pero como lo estamos viendo acá, el ciclo, dice, un ciclo puede tener subciclos o ser parte de un ciclo mayor. Un ciclo es una serie de etapas que una vez concluidas vuelven a repetirse. Bueno, eso ya lo explicamos, ¿verdad? Ya lo veíamos, y ahí veíamos lo que es un círculo, ¿verdad?, vicioso, que es trabajar por dinero para pagar hasta quedar sin dinero. Entonces toca volver a empezar, ¿verdad? Y ahí está. Bueno, vamos a avanzar con esto porque ya esto ya lo hablamos. Números 14:34 dice: conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Números 32:13 dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho el mal delante de Jehová. Explicábamos, ¿verdad?, que básicamente a veces nuestros procesos, nuestras etapas se terminan hasta que aprendamos, entendamos, o el mal, que es el ejemplo que ponía ahí, se termina. Estos son los significados de esta palabra que aparece acá, donde dice ahí: los hizo andar errantes. ¿Por dónde está la palabra? Así, esa palabra, errantes. Los significados, como lo mencionaba el día domingo, son los que están en verde. Amén. ¿Sí ven claro ahí? Claro. Sí. Es que yo porque estoy de lado, tal vez no lo miro bien, ¿verdad? Entonces la palabra errante significa oscilar, estremecer, inestable, titubear y sacudir. Esos son los significados. Yo no sé si ustedes han visto lo que está en la parte de arriba, que está la concordancia, que le llaman la concordancia Strong. Y esto, lo que está arriba, por ejemplo, ese número, H5128, y la palabra Nuá, son números que aparecen en esa concordancia. Cuando uno busca la palabra errantes, entonces ese número es la referencia, ¿verdad? Okay. Y la palabra hebrea, no sé si exactamente así se pronuncia, ¿verdad? Ya en español es la palabra Nuá, entonces por así decirlo, porque repito, no sé si es exactamente la pronunciación en hebreo, ¿verdad? Entonces la palabra errante en hebreo, por lo menos por lo que leemos en español, se dice Nuá, ¿sí? Y es errante. Entonces, de esa palabra es de donde se derivan estos significados. Entonces, se los aclaro, ¿verdad?, para que vean de dónde salió eso, qué es eso. Pues es de la concordancia. Amén. Amén. Cada palabra en la Biblia tiene ciertos numeritos, y en este caso, el número que tiene la palabra errantes en la versión de la Biblia que trae la concordancia es ese número. Entonces ese número nos da la referencia para ir a la concordancia y buscar los significados. Okay. Entonces de esa forma es que encontramos estos significados. Y ahí en donde la Biblia dice errantes, la palabra también, y según otras versiones de la Biblia, alguna en lugar de decir errantes dice oscilar, dice estremecer, inestable, titubear y sacudir. Pero si ustedes se recuerdan, esto también ya lo vimos.
Y aquí explicábamos, ¿verdad? Con el mapa de cómo ese es el recorrido de cuando el pueblo de Israel salió, ¿verdad? Buscando la tierra prometida, y cómo aquí nos damos cuenta que hay un punto donde dice aquí, Cades, que ellos llegaron ahí varias veces y salieron de ahí también varias veces. Por eso es el mapa, para demostrar, ¿verdad? Lo que las citas que ya leímos dicen, que los hizo andar errantes, los hizo andar dando vueltas. Amén. Amén. Vean, esta es otra versión, dice: tal fue el enojo de Dios que durante 40 años hizo que los israelitas, dicen, dieran vueltas. ¿Se dieron cuenta? La primera versión que leímos decía, los hizo andar errantes, pero esta dice que hizo que dieran vueltas por el desierto hasta que todos los desobedientes murieron. Esa es la versión lenguaje sencillo. La otra versión es la versión oro, y dice: y así es que enojado el Señor contra Israel, lo ha traído, dice, girando por el desierto. Ahorita se van a dar cuenta ustedes por qué coloqué estas versiones. Esta que dice dieran vueltas, la otra dice girando por el desierto 40 años, hasta que se acabase toda aquella generación que pecó en la presencia del Señor. Entonces aquí podemos ver nosotros algunas etapas, ¿verdad? De los subciclos o del ciclo, ¿verdad? De que hasta en qué momento pueden cerrarse o terminar, que es lo que nos conviene. Hasta, según esta versión dice, hasta que se acabase toda aquella generación que pecó en la presencia del Señor. Entonces aquí un pensamiento: ¿qué es lo que nos puede hacer entrar a estos ciclos viciosos? El pecado. Amén. Por eso dice aquí, los trajo girando hasta que se acabase toda aquella generación que pecó en la presencia del Señor. Amén. Amén. Bueno, ahora aquí en este cuadro que viene, estos no son significados, sino son lo que otras versiones de la Biblia dicen. Ajá. Como recuérdense, ¿verdad? La primera versión decía que los hizo andar errantes. De ahí sí vimos los significados. Las versiones que les coloqué acá, una dice que dieran vueltas, la otra dice acá que los hizo andar girando. Y aquí, entonces, lo que vamos a ver en este cuadrito es lo que dicen diferentes versiones. Por ejemplo, vamos a empezar de aquí para acá. La otra versión dice que también les giró. O sea, ¿cómo andaban ellos en el desierto? Según esta versión dice que andaban girando. La otra, que ya la leímos, hizo que dieran vueltas. La otra dice, los ha traído girando. Pero miren esta que dice acá, dice que los zarandeó. Exacto. Entonces demos cuenta cuando vemos literalmente una zaranda, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Pues para sacar lo que no sirve y para aprovechar lo que uno quiere, ¿verdad? Entonces dice que parte de ese proceso fue zarandear. Entonces ahí podemos ver cómo los ciclos viciosos muchas veces, ¿qué es lo que traen? Como consecuencia de nuestra desobediencia, pues traen una zaranda, ¿verdad? ¿Y cuál es el fin muchas veces de la zaranda? Si es de parte de Dios, pues sacar lo precioso de lo vil. Y si es de parte del enemigo, pues pisotearnos, hundirnos y ahogarnos, si es posible, hasta que nunca la persona pueda salir de esos ciclos viciosos. Sale de uno, entra a otro y a otro y a otro, y como lo explicábamos el día domingo, y así mucha gente, sin darse cuenta, se le va acabando la vida. Miren, hoy pasó algo curioso. Yo no soy de estar viendo videos, ¿verdad? Pero hoy me llamó la atención un video en donde tenía un título que más o menos me recuerdo que decía que se entrevistó a personas mayores y les preguntaron que si se arrepentían de algo. Entonces me llamó la atención y bueno, vamos a ver qué dicen los viejitos, ¿verdad? Y todos se arrepentían de algo. Algunos decían, me arrepiento de no haber viajado. Alguno tremendo, me asustó, dice que se arrepentía de haberse casado. Me asustó. Pero vamos a esto, a que la mayoría tenían de 70 años para arriba. Y otros dicen, la pregunta clave que les hacían, después de todo, ¿y es feliz? No. Todos respondieron que no. Imagínense ya de 70 años para arriba y que no eran felices. Entonces, ¿qué pudo haber pasado con su vida? Sí. Probablemente esto, ¿verdad? Anduvieron girando, dando vueltas y sin darse cuenta, cuando vienen a reaccionar y les preguntan, ¿y usted es feliz? No. Entonces, ¿qué pasó con esos 80 años de vida que tuvo? Girando, vagar, errar, todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Los zarandeó, dice acá. La siguiente dice, la de allá, dice, les ha hecho ir y venir. La otra dice, los hizo vagar, los hizo andar vagando. La otra que está acá dice, los hizo errar.
hízolos andar vagabundos, les hizo caminar errante, dice. Bueno, miren, quisiera leerles cada una de esas cosas, pero a lo mejor sí se los voy a leer. O sea, ¿por qué me pongo yo así? En que se los leo o no se los leo. Porque yo me conozco y yo en este cuadrito me puedo quedar todo el discipulado. Pero para mí es importante darles el desarrollo del tema para que ustedes y yo logremos entender mejor del por qué el título de ciclos viciosos. Y con bases bíblicas hay 4 errores graves que vamos a ver que el pueblo de Israel cometió. Y vamos a ver también en dónde terminaron. O sea, no les bastó el primer error que pudiéramos pensar. Fue un error pequeño. Volvieron a cometer otro, volvieron a cometer otro y volvieron a cometer otro. Y en el cuarto error, que es la 4ª vez que la Biblia dice lo que vamos a ver, terminaron siendo condenados. Entonces, un ciclo vicioso. No pudieron salir y terminaron siendo condenados. Pero vamos, solo les voy a leer, no voy a detenerme mayor tiempo en esto. Entonces el primer cuadrito dice les giró. ¿Qué significa esto? Mover a una persona o una cosa haciéndola dar vueltas sobre sí misma o alrededor de otra cosa. El segundo, que dieran vuelta, dice acá, dice movimiento de algo o alguien alrededor de un punto o girando sobre sí misma hasta invertir su posición inicial o hasta recobrarla de nuevo. La siguiente, lo ha traído girando. Desviar o cambiar en relación a una persona o una cosa su dirección o su posición. Ustedes vean esto, desviar o girar. Me llama la atención esto. Lo zarandeó. Mover una cosa de un lado a otro con rapidez y energía. Pero sabemos, ¿verdad? Cuando vemos lo de la zaranda, lo que les decía, que una zaranda se utiliza para sacar la basura. Y por ejemplo, si es para el maíz, se zarandea, ¿verdad? Para sacar el maíz y que la basura, pues vaya a la basura, ¿verdad? Sí. Amén. Amén. Luego el siguiente dice, le ha hecho ir y venir. Esto de ir y venir significa moverse hacia un lugar determinado, tener origen de otra, dice, proceder de ella, tener dependencia de otra, en lo físico o en lo moral. Los hizo vagar, ir de un lugar a otro, escuchen esto, sin un fin, sin un motivo ni un destino determinado. Andar vagando, andar libre y suelta o sin orden y disposición, dice que regularmente se debe tener. Los hizo errar, cometer un error o equivocarse en cierta cosa. Vamos para allá al otro. Hízolos andar vagabundos, dice esta versión, que no tiene casa ni trabajo y va de un lugar a otro. Y la última, dice acá, los hizo caminar errantes, que va de un lugar a otro sin emplazamiento fijo. ¿Y qué es lo que más dice ahí? Una cultura errante. Bueno, miren, eso de cultura errante es algo que lo vemos el día de hoy. Miren, yo estoy sorprendido de alguna forma porque, no sé si les comenté ahora, pero yo estuve pastoreando acá del 2012 al 2014, pero los dos estábamos solteros. Mi esposa pastoreaba en Guatemala y yo pastoreaba acá. Yo regreso a Guatemala para empezar a tramitar mis documentos para estar acá legal, cuando el Señor me habla, ¿verdad? Y nos casamos y nos quedamos pastoreando los dos en Guatemala. Pero ahora que regreso, veo como la juventud, por ese significado que tenía ahí de cultura errante, ya está demasiado perdida, claro, comparada a los años en los que yo estuve pastoreando acá. Y créanme, me quedé sorprendido. ¿Por qué? Porque vi a unos muchachos, yo les calculé unos 15, 16 años por ahí, con uniforme del colegio, pero uno de ellos cargaba un tatuaje aquí. Y todavía andaba con el uniforme y cargaba el uniforme así abierto, ¿verdad? Sí. Yo dije, Dios mío, ¿qué pasó acá? Eso fue lo primero que me empezó a impresionar. Cuando después empecé a ver hasta que eso acá se convirtió en cultura. Sí. Una cultura errante. Pero lo que más me sorprendió es ver que allá en Guatemala, por ejemplo, eso no es permitido. Ver a alguien así, no, simple y sencillamente no le permiten estudiar. Pudiéramos pensar muy radicales, pero tampoco llegar a una cultura, porque eso ya es una cultura errante. Ahora el día de hoy veo de todo que yo le digo a mi esposa, pero esto no era así. No era así. O sea, ¿qué pasó? Errantes por una cultura. El ser humano habla de crear o de formar una cultura, pero cuando se escudriña no pueden crear ni formar, sino lo que hacen es imitar una cultura. Y aquel que quiere venir, en este caso, hay una cultura del reino, lo menosprecia, lo rechazan, está loco, está contrario. ¿Por qué? Porque no quieren adoptar una verdadera cultura, pero sí han adoptado una cultura
errante. Y cuando nos damos cuenta de esto que estamos hablando, eso es exactamente un ciclo vicioso. Amén. Bueno, lo otro dice acá, vamos a avanzar acá. Todo, bueno, esto mismo. Todo inicia en una estimulación o placer. Antes de leerles, les voy a explicar esto. Es lo que yo les quiero demostrar acá con esto. Esto no es Biblia, ¿verdad? Sino aquí yo me puse a investigar acerca de qué dicen los doctores, del por qué es que la persona se marea cuando da vueltas. Y lo que me llamó la atención, los comentarios que están ahí, son comentarios de que los doctores han descubierto del por qué la gente se marea. Da vueltas. Acuérdense que la Biblia estamos hablando de que los hizo andar girando, los hizo andar dando vuelta. Y yo me di la tarea de investigar de por qué. Cuando alguien da vueltas, ¿por qué se marea? Si básicamente fue lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. El Señor los trajo dando vueltas 40 años. Y dice acá, este es el comentario principal que ellos hacen, de que todo inicia, o sea, cuando alguien quiere dar vueltas, todo inicia por una estimulación o por un placer. Entonces pudiéramos pensar en relación al pueblo de Israel o en relación a los ciclos que estamos hablando, ¿verdad? De que a muchas veces podemos estar en una etapa de un ciclo, pero puede ser placentero, pero podemos recibir tal vez placer, y así es como inicia todo, y podemos pensar, ¿y cómo termina? Como lo leíamos, ¿verdad? Con una cultura errante. Amén. Amén. Entonces dice acá, si por ejemplo, dice, giramos hacia la izquierda, nuestro cerebro se basa en la estimulación que se produce en el oído interno. Si damos vueltas y vueltas y vueltas, este sistema de control ocular y postural se corrompe. Entonces cuando ya alguien va vuelta y vuelta y vuelta, que dice acá, que el sistema ocular y de la postura, ¿verdad? Se corrompe, o sea, la visión se pierde. Y la postura también se pierde. Entonces, pero lo que a mí me llama la atención, como se lo repito, y ya lo leímos, verá que todo empieza por un estímulo, buscando el placer. Pero después, ¿cómo va avanzando? Se pierde la visión, se pierde la postura. Escuché a una maestra de ballet que le estaba dando clases a sus alumnas, ¿verdad? Y las alumnas daban la vuelta y se tambaleaban todas. Y ella les dice, ¿por qué se tambalean? Y sorprendente a cómo uno, si está girando, va a tener una visión clara. Y ella les dice, ustedes se tambalean porque no tienen la visión clara. Cuando den vueltas, fijen su mirada en un punto y no se van a marear. ¿Y qué es lo que hace acá el dar vueltas? Hace que la visión, o aquí dice el control ocular, se pierda, se corrompe. Entonces, ¿qué es lo que hace un ciclo vicioso? Hace que la gente pierda la visión. O sea, yo hablaba con una de las personas el día domingo y yo le ponía un ejemplo del por qué. Ok, si están saliendo de donde están saliendo, ¿verdad? ¿Por qué van hacia donde van? Y el ejemplo es el dinero. Lo que está claro es el dinero. Yo les decía, pero acá, esta nación, también se puede. Sí. Simple y sencillamente lo compara, lo que pasa, que aquí tanto, pero allá tanto por semana. Pero el precio, exacto, y Dios nos libre, ¿verdad? Pero bueno, y sigue diciendo acá, y nos mareamos, sí, y nos mareamos, dice, perdemos durante unos segundos el control ocular y realmente vemos que las cosas dan vueltas y nos falla el control de las piernas para quedarnos de pie. Vamos a seguir leyendo porque si no yo no llego a donde quiero llegar. Ahora bien, puntualiza este experto que las personas, dice, con mareos que se prolongan en el tiempo tienen una disminución de su calidad de vida y además tienen un aumento de riesgo y de caídas, consecuentemente de fracturas, por lo que en estas personas sí se perjudica su salud. Pero esto, bueno, todo me interesa, ¿verdad? Pero vean esto, dice, es curioso el caso de los bailarines o de los patinadores artísticos, capaces en muchas ocasiones de dar vueltas sobre sí mismos sin marearse. ¿Por qué esto es así? El doctor Domínguez indica que todo es gracias, escuchen esto, al entrenamiento, donde se ejercitan mecanismos cerebrales habituativos y adaptativos que impiden el mareo. Entonces les pongo estos ejemplos, como lo ven ahí, el doctor pues es de apellido Domínguez, ¿verdad? Quien dio todos estos comentarios. ¿Por qué dice él que los que patinan o los artistas, por qué no se marean? Yo veo aquí 3 cosas importantes. 1, porque entrenan. 2, porque tienen, dice acá, mecanismos cerebrales habituativos. Ya podemos hablar de los hábitos, ¿verdad?
o adaptativos. Entonces, ¿por qué muchas veces la gente está en ciclos viciosos? ¿Y por qué no quiere salir? ¿Por qué? Se va convirtiendo en eso, en una práctica. Se puede habituar o se adapta. Y si ustedes y yo nos escudriñamos como seres humanos, uno de los, vamos a decir así, de los seres, ¿verdad?, que son más fáciles de adaptarse, somos los seres humanos. Bueno, y aquí está la imagen que les enseñaba, ¿verdad?, de cómo el proceso les tardó 40 años, cuando el proceso en que esto ya es en carro, ¿verdad?, con la tecnología del día de hoy, es un viaje de 9 horas con 7 minutos. Amén. Entonces vean, mis amados hermanos, cómo sí, los ciclos viciosos pueden llegar a estorbarle a una persona la vida. Claro. Imagínense de 40 años vamos a resumirlo, a 10 horas. Bueno, que no son ni 10 horas, son 9 horas 7 minutos. Ni siquiera está cerca de las 10 horas. Entonces toda una vida perdida. Amén. Amén. Y esto se corre el riesgo como lo veíamos acá, porque uno puede caer en ciertas prácticas, caer en ciertos hábitos, o simple y sencillamente adaptarse a la situación, ¿verdad? Bueno, y estas son las dos citas que mencionamos el domingo. Estas sí las hablé un poquito el domingo, en donde Proverbios 22:6 nos habla, ¿verdad?, de que siempre que uno entra en algún ciclo, la Biblia dice ahí maldición, ¿verdad?, pero yo lo voy a resumir así, en algún ciclo, es porque más de alguna puerta abierta hay. Por eso dice aquí, así la maldición sin causa no viene y se encierra. Antes bien, mis amados hermanos, muchos de nosotros vivimos acorde a nuestras decisiones. Si estamos nosotros, por ejemplo, en este país, fue porque lo decidimos. Yo hablaba en un discipulado en donde solamente estuvimos, pues, nosotros, mi suegra y mi cuñada, que ya las conocieron, ¿verdad? Ajá. Y yo les decía a ellos, miren, si nos ponemos a escudriñar nuestro estilo de vida y lo fácil o difícil que sea para nosotros esta etapa de estar acá, nadie nos obligó, les decía yo, a estar aquí. Estamos aquí en Costa Rica porque queremos, porque de por medio, en nuestro caso, hay una palabra del Señor, nos abrieron las puertas, pero al final nosotros fuimos los que tomamos la decisión, decidimos dejar allá y venirnos para acá. Entonces, ¿por qué les decía yo esto? Porque estamos sufriendo, porque tomamos una decisión. ¿Estamos contentos? Sí. ¿Por qué? Por algo que tenemos es paz. En algunas cosas nos está costando, pero tenemos paz. Y el precio de la paz, exacto, no tiene precio, mejor dicho, ¿verdad? Entonces aquí está lo que les decía de este Salmo 109, 9 al 11, en donde básicamente, mis amados hermanos, por cuanto ya lo hablamos el día domingo, nos muestra, ¿verdad?, de que hay ciertas errores o maldiciones que no solamente nos alcanzan a nosotros, sino también alcanzan a nuestros hijos. Pero todo, ¿por qué? Por las decisiones que nosotros tomamos. Bueno, aquí es donde yo quiero, a donde quería llegar. Bendito Dios, tengo bastante tiempo todavía. Yo estoy acostumbrado a predicar 1 hora nada más. Amén. Amén. Entonces vean esto, mis amados hermanos. No, pero se puede predicar lo que quiera. Yo dije amén, pero no, se puede predicar. No tenga pena. Bueno, miren, aquí está en donde les digo, donde empezamos. El énfasis de el ciclo vicioso lo vamos a ver en esa palabra. Hicieron lo malo. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona 4 veces esa frase. Hicieron lo malo. Pero lo tremendo es como les decía, ¿verdad? Bueno, ahí está el punto. Ese es el punto que vamos a hablar ahorita. Hicieron lo malo y después de que hicieron lo malo, dice ahí, y escogieron lo que desagrada a Dios. Así empezaron. Podemos pensar, comparado con cómo vamos a terminar el tema, que les digo, terminaron siendo condenados. Esto no es nada, un pequeño error. Como decía alguien por ahí, una mentirita piadosa, una mentirita blanca, las cuales ustedes y yo sabemos que no existen. Amén, exacto. Entonces muchas veces podemos pensar, pero esto no va a afectar a nadie. Bueno, pues démonos cuenta de que ya se empieza, mis amados hermanos, a abrir un ciclo. Y después, ¿cómo se va a cerrar? Pues como lo veíamos, ¿verdad? Se vuelven a repetir las mismas cosas. Lo tremendo es que recuérdense, por eso fue que quise colocar ese ejemplo de la gota de agua, ¿verdad? Que cae la gota, pero se va agrandando. Lo tremendo no es tanto, mis amados hermanos, escúchenme cómo lo voy a decir, no es tanto empezar, sino es cómo se va a terminar. Porque al final el ciclo se tiene que cerrar, pero viene otro. A la diferencia del círculo, ¿verdad? Que el círculo era nada más ahí, pero el ciclo se cierra,
pero se abre otro, y se abre otro, y cada vez es más grande. Entonces vean acá el primer punto, entonces, como lo digo, son 4 nada más. Este es el primero, dice, hicieron lo malo. Ahí es donde vamos a ver los ciclos. Y luego dice, y escogieron lo que desagrada a Dios. Ustedes vean esto, pues. El hacer lo malo, podemos decir que fue la forma en la que ellos empezaron. Pero no les bastaba, sino que se iban a algo más. Avancemos, vean qué dice la Biblia. Isaías 66:4 dice, entonces pongámosle atención a lo que veíamos acá en el punto, ¿verdad? Hicieron lo malo y escogieron. Dice, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron. ¿Qué dice después? Sino que Hicieron lo malo. ahí está. Entonces ahí empieza a abrirse el ciclo. ¿Cómo? Hicieron lo malo delante de mis ojos y luego ¿qué dice? Escogieron Y escogieron, vamos a leer lo que está en verde, lo que me desagrada. Pero yo les coloqué ahí entre paréntesis lo que dicen otras versiones. No le coloqué toda la versión, sino otra versión dice ahí donde dice que ellos escogieron. Otra versión dice que tuvieron en más alta estima, algo más. O dice aquí, o algo más deseable. Entonces, ¿por qué fue que ellos escogieron lo que desagrada a Dios? Porque lo que ellos escogieron le tomaron más alta estima. O era más deseable. Podemos pensar humanamente. No sé si alguno de ustedes tuvo, no le vamos a llamar problema porque no considero que sea un problema, pero vamos a mencionarlo como un problema mejor. El problema del fútbol, por ejemplo. Para mí les puedo decir sí fue un problema en relación a que a mí me gustaba ir al Estadio de Guatemala y apoyar al equipo al que le iba, ¿verdad? Y por casualidad los partidos son los días domingos. Y donde uno más tiempo tiene para congregarse, ¿qué día es? Domingo. El día domingo. Entonces, repito, no estoy diciendo que el fútbol sea malo, sino que solo quiero poner este ejemplo de que llega un punto en el que uno tiene que hacer esto, escoger día domingo, partido en el estadio o culto en la iglesia, o partido en la tele o en el tele, como le dicen acá. Bueno, yo escojo. Y normalmente, ¿qué es lo que es más fácil de escoger? Lo que dice acá, lo que uno le tenga más estima o lo que sea más deseable. Y si lo comparamos, imaginémonos siendo, bueno, nosotros tenemos temor al Señor, ¿verdad? No podríamos compararlo, pero si se lo ponemos a alguien que está empezando, definitivamente va a ser una opción que probablemente para él lo más importante sea, yo voy al estadio. Sí. Después voy al culto. Ahora otro domingo. Mira, a mí me pasó algo en una oportunidad. Por este ejemplo que estoy poniendo, iban a jugar 2 equipos allá en Guatemala, pero para ir al estadio había que trasladarse a otro departamento. Por ejemplo, aquí estamos en Alajuela, ¿verdad? Había que ir, ¿qué les digo yo? A Punta Arenas. Ajá. Había que ir. Y vienen unos jóvenes de la iglesia y me dicen, pastor, juega a tal equipo, ¿verdad? ¿Nos da permiso para ir? Si tenían que irse un día y regresar, se iban sábado y regresaban día lunes. Y me estaban pidiendo permiso para faltar al culto el domingo. Bueno, le digo, mira, yo no te puedo decir sí o no. Escoger lo que es más importante para vos. Y vino y me dijo así, bueno, pastor, lo veo lunes, me dijo. Es que nadie los puede juzgar porque yo sé que yo también he cometido mis errores. Un día me quedé dormida. Bueno, entonces les digo esto, ¿por qué? Porque en un momentito, créanme que a mí me dio risa. Sí, claro. No me enojé, sino me mató de la risa. Sí. Ay, mira qué hacer. Y bicho, se fueron y regresaron el día. Bueno, entonces les digo esto por lo que está pasando acá. Hicieron lo malo, pero escogieron. Eligieron. O sea, no fue tanto, entiéndanme esto, aunque sí, ¿verdad? El escoger, sino es que escogieron porque tuvieron algo más deseable, que no fue Dios. Ese fue el gravísimo error. Entiendo. ¿Pero por qué? Escogieron otra cosa, porque primero hicieron lo malo. Hicieron lo malo, lo dice claramente ahí, y entonces después escogieron. Sí. Y lógicamente, al permitir a la maldad que entre, eso fue lo que le pasó a Luzbel, ¿verdad? La Biblia dice que por cuanto se llenó de maldad, de iniquidad, sus contrataciones, pues cayó. Amén. Amén. Y esto es lo que ustedes y yo, pues tenemos que evitar, ¿verdad? Recordemos que la Biblia, mis amados hermanos, claramente dice, ay de al que a lo malo le llame bueno, y a lo bueno malo. Y ese punto, digámoslo así, entre discernir entre lo bueno y lo malo,
muchas veces es una línea muy delgada que a veces no podemos identificar. Y podemos pensar, por ejemplo, es un ejemplo que yo ponía en una iglesia en Naranjo, de que muchas veces, pastor, disculpe, no puedo ir a la iglesia porque el día de hoy me vino a visitar mi familia. Bueno, y le decía, ¿y en dónde viven tus familiares? Enfrente de la casa, pastor. Entonces muchas veces no son los familiares. Sí, claro. El problema es que uno escoge. Sí. ¿Ya? Y ese es el detalle. Ahora la pregunta es, yo creo que ya podemos responderlo, ¿verdad? Porque uno escoge lo que no le agrada a Dios. Porque esto nos demuestra de que a veces aún hay maldad en el corazón. Y no es una maldad de yo quiero ver a esta persona humillada, pisoteada, sino es una maldad que rechaza las cosas de Dios. Sí. Y es lo que a nosotros, si lo entendemos, para nosotros, las cosas de Dios son vida. Sí. No entonces, ponen primero el rey, perdón. Entonces démonos cuenta cómo se van abriendo los ciclos. Cierto. Por algo que simplemente decían, yo escogí, hoy no voy al culto, yo escogí. ¿Y quién pudiera pensar que el no ir al culto puede ser la puerta abierta para un ciclo vicioso? Nadie lo puede pensar. Mas, sin embargo, como nos damos cuenta acá, esa puede ser una puerta abierta a un ciclo. Y lo tremendo, vamos a ir avanzando, es que nos vamos a dar cuenta de que por una cosa que ellos escogieron, terminaron condenados. ¿Quién pudiera pensarlo? Claro. Escuché el testimonio de un pastor. No sé si lo habrán escuchado, él se llama Germán Ponce, él pastorea en Honduras. Y que dice que él visitó a una persona en el hospital que tenía SIDA, terminal, ¿verdad? Se estaba muriendo y él lo fue a visitar. Y la persona le decía ya ahí en su lecho, ¿verdad? Pastor, le dice, ¿sabe qué es lo que más me duele? Que una sola vez le fui infiel a mi esposa con la secretaria. Entonces yo no sé si le dolía que fue solo una vez, ¿verdad? O que se enfermó. O que se enfermó. Pero así dice él, que una sola vez le fue infiel a su esposa y eso bastó. Entonces escogió y ahí están las consecuencias. Entonces pudiéramos pensar, ahora repito esto, hago mucho énfasis en esto, porque solo se trata de escoger. Sí. Y pudiéramos pensar nosotros que es nuestro grave error como seres humanos, pero si fue solo una vez. ¿Cuántas veces comprobaron el fruto prohibido o el hombre y la mujer en el huerto? Una. ¿Ya? Entonces, ¿saben qué es lo tremendo? Lo tremendo de esto que dice que escogieron más deseable es que la Biblia dice, nadie puede servir a dos señores, o amará a uno o aborrecerá al otro. Y habla de Dios y las riquezas. Pero lo que más me llama a mí la atención es que cuando dice, amará a uno y dice, y despreciará al otro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Cuando ellos escogieron, despreciaron al otro, digámoslo así, sí. Que en este caso es Dios. Sí, claro. Entonces, el desprecio, no solamente hacia Dios, sino a las cosas de Dios, siempre trae consecuencias. Amén. Amén. Sigamos, pues sigue diciendo, oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra. Amén. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra. Escuchen lo que dice, y ellos serán confundidos. Amén. Amén. Bueno, avancemos porque el tiempo nos va ganando. Deuteronomio 30:19 dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti, dice, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué les dice? Escoge. ¿Pero qué les puso delante? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y les dice, escoge. O sea, fue lo mismo que nos damos cuenta que pasó acá. Hicieron lo malo y ellos escogieron. Y aquí el Señor les pone una vez más les pone la vida y la muerte, la bendición y la maldición y les dice, escoge. Pero todavía le dice, escoge pues, les está diciendo que tienen que escoger. La vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces ahí nos damos cuenta de que muchas veces lo que escogemos no es una bendición solamente para nosotros, sino también para nuestros descendientes. Porque ahí está escrito. Pero quien escoge somos nosotros. Y todavía con esto que el Señor nos dice qué escoger, o sea, ni siquiera está difícil que pensar qué puedo escoger, ¿no? Sino todavía nos dice, le escoge esto. Pero miren esto. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero vean cómo es el estilo de vida. Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, allegándote a Él. Porque esto, dice, es tu vida y largura de tus días. Entonces, cuando dice escoge,
hay tres formas de llevar la vida al escoger al Señor. Una es amando, dos, escuchando, y tres, allegándose a Él. Entonces no se trata nada más de escoger, sino una vez yo ya haya escogido, ¿qué tengo que hacer? Amarlo. ¿Qué tengo que hacer? Escuchar su voz. ¿Y qué tengo que hacer? Acercarme a Él, ¿verdad? Entonces yo ya lo escogí, pero ahora me tocan los otros tres pasos. Porque eso, dice, ¿cuál eso? El escoger la vida, el que viva nuestra descendencia, el amar al Señor, el escuchar su voz, el acercarse a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días. Entonces nos damos cuenta, una vez más menciono esto, ¿en dónde está la largura de días para nosotros y para nuestros descendientes? El Señor. En el Señor, pero cuando uno lo escoge. Está en escoger al Señor. Amén. Amén. Para que habites en la tierra que el Señor juró a tus padres, dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Amén. 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 Bueno, ahí está el primer punto. Entonces ya, mis amados hermanos, nos dimos cuenta. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Hicieron lo malo, pero luego escogieron. ¿Qué fue lo que escogieron? Vamos a resumirlo así. Otra cosa, con más alta estima, antes que escoger a Dios. Ahora vean cómo el ciclo se va acrecentando. Escogieron, hicieron lo malo y escogieron. Pero ahora vean esto. Ahora dice acá, hicieron lo malo y sirvieron. O sea, en el primer punto solo escogieron algo más, algo que les agradaba más. Pero ahora ya no solamente escogen, sino ellos escogieron a quién servir. Amén. Amén. Vean qué tremendo. Entonces se dan cuenta, el ciclo se va acrecentando. Un ciclo vicioso. Salieron, por así decirlo, de un ciclo en donde escogieron lo que a Dios no le agradaba y ahora entran a otro ciclo de que no solamente escogen lo que a Dios no le agrada, sino que tampoco le sirven y le empiezan a servir a los que son enemigos de Dios. Vean esto. Jueces, capítulo 2, versículo, es acá, 11. Después los hijos de Israel, escuchen lo que dice, hicieron lo malo. Lo mismo que vivimos en la otra cita, ¿verdad? Ante los ojos de Jehová. ¿Y qué dice? Y sirvieron, Y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces, ¿se dan cuenta cómo ya el ciclo se acrecentó? Sí. Vienen haciendo lo mismo, hicieron lo malo, pero ahora le sirven a los Baales y dejaron acá, dice acá, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Ahora bien, vean esto que está ahí en la pantalla, mis amados hermanos. Acuérdense que claramente dice ahí, y sirvieron, dice. Vamos a regresar acá. Muchas gracias. Y sirvieron a los Baales. Ahora, cuando escudriñamos la Biblia, mis amados hermanos, en la Biblia aparecen, allí están cada uno de ellos escritos con bases bíblicas, 18 Baales. Entonces, ¿sabe quién sabe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Y 6 por 3, 18. Entonces, miren a todos los a los que les fueron a servir. No solamente dejaron a Dios, no solamente escogieron, sino se fueron detrás de 18 Baales. 18 dioses. Y cuando vemos el número 18, es el número de la bestia, es el número del anticristo. 6 por 3. Ajá, 666. Wow, eso no se me escalofrió la piel. Ahorita le pongo atención. Sí, cierto. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, cómo se dieron cuenta. En el primero solo escogieron, pero ¿qué están haciendo acá? Aquí ya se fueron de una vez de enemigos del Señor, a servirle a los enemigos del Señor. Paso directo al infierno, es eso. Es por eso, como lo vimos, aquí apenas vamos por el segundo punto, son 4, porque 4 veces dice la Biblia, hicieron lo malo. Y es por eso que ya la cuarta vez que hicieron lo malo, quedaron condenados automáticamente, porque miren todo lo que vinieron haciendo. Entonces, ¿cómo empezaron? Dándole la espalda al Señor. Aquí ya no solamente le dieron la espalda, sino se fueron a servir a los enemigos del Señor. Y aquí están, solamente se los voy a leer, los 18 Baales. El primero aparece en Génesis 36-38, Baal Anán, que significa favorecer. El segundo, Éxodo 14-2, Baal Zephón, que significa destructor. El tercero, Números 25-3, Baal Peor, que significa bostezar. ¿Qué podemos pensar de ese Baal? Bostezar. O sea, se fueron a servirle al sueño, por así decirlo. Perezoso. Ajá.
Ahí también, cada uno de esos Baales al escudriñarlo es un tema, pero ahorita no estamos hablando de ellos, ¿verdad? Número 32, 28, Baal Meón, guarida. Bueno, miren, la Biblia habla acerca de cómo a nosotros el Señor nos manda a habitar en casas, pero cuando uno está huyendo o cuando uno está en contra de la voluntad de Dios, la casa la convierte en cueva o la convierte en una guarida. Y ustedes y yo sabemos que nuestra casa no es nuestra guarida. Una guarida es un lugar en donde se planean cosas para ir a hacer el daño, ¿verdad? Y miren qué tremendo, se fueron a servirle a Baal Meón, que significa guarida. Bueno, miren, la palabra Baal significa Señor. Entonces, cuando hablamos de Baal Meón, estamos hablando de el Señor de la guarida, el Señor del bostezar. Miren acá, Baal Gad, el Señor de la fortuna. Bahamot Baal, el Señor de las alturas. Kiriat Baal, el Señor de la ciudad de. Baal Hermón, poseedor de, el Señor poseedor de. Baal Berit, el Baal, el Señor del pacto. Baal Tamar, miren este significado. Baal Tamar, estar erecto. O sea, ¿a qué se fueron a servirle? A la sexualidad, a los problemas sexuales. Baal Perasim, 2 Samuel 5:20, roturas. Baal Azor, 2 Samuel 13:23, un pueblo. Ed Baal, cercanía. Primera de Reyes 16:31, Segunda de Reyes 1:2. Baal Zebú, este es el señor de las moscas. Baal Salisa es intensificar, Segunda de Reyes 4:42. Primera de Crónicas 8:32, es Baal, es que significa cadáver. Merib Baal, miren, hostil, el señor hostil. Y Bet Baal Meón, el señor de la casa de. Entonces, casa de, puede ser casa de pleito, casa de contienda, casa de cualquier cosa. Amén. Ya cada quien decide en qué se convierte su casa. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, lo delicado, ¿verdad?, de hacer lo malo. Primero hicieron lo malo y escogieron. Segundo, volvieron a hacer lo malo, pero ahora ¿qué hicieron? Le fueron a servir a los Baales, a los 18 Baales que aparecen en la Biblia. Ok, número 3, démonos cuenta, dice, volvieron a hacer lo malo, hicieron lo malo y fueron, dice acá, entregados, ahí me faltó una S, en manos de Madián. Entonces démonos cuenta, de primero escogieron, de segundo decidieron servir, pero ahora ya no van a servir, sino dice, fueron entregados en manos de Madián. O sea, ya pasan a convertirse prácticamente en esclavos, porque ya fueron entregados para que los oprimieran. Vean qué es lo que dice. Jueces 6:1 dice, los hijos de Israel, una vez más dice ahí en amarillo, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián. ¿Ustedes se dieron cuenta? Repito, en la primera ellos escogieron, pero primero hicieron lo malo. En la segunda también escogieron, hicieron lo malo y escogieron servirle a los Baales. Entonces ya llega un punto en el que tanto el ciclo se va convirtiendo y se va agrandando en un ciclo vicioso, que empieza uno a sufrir las consecuencias de sus malas decisiones. Entonces aquí dice la Biblia ya claramente que hicieron lo malo y fueron entregados en manos de Madián. Ahorita vamos a ver quiénes son los madianitas. Por 7 años, y escuchen esto, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, dice ahí, por causa de los madianitas, se hicieron, aquí está lo que le decía, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. O sea, ellos estaban en sus casas, pero como consecuencia de hacer lo malo y para ir a esconderse de los madianitas que los oprimían, se hicieron cuevas, se fueron a encuevar. Y cuando ustedes y yo vemos algún día, si el Señor nos lo permite, qué pasó en algunas cuevas, en las cuevas no pasó nada bueno. Permiso, vaya, mi amor, tranquilo. Ahora bien, Tome. hicieron cuevas, ¿verdad? Pero vean que dice Génesis 37:28, dice, cuando los comerciantes madianitas, ojo con esto, ¿verdad?, que dice acá claramente que el Señor a quien los entregó, en manos de los madianitas, en manos de Madián. Y aquí dice Génesis 37:28, cuando los comerciantes madianitas pasaron por ahí, ellos sacaron a José del pozo y lo vendieron por 20 monedas de plata a los ismaelitas, quienes luego llevaron a José a Egipto. Mientras tanto, los madianitas vendieron a José en Egipto a Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Ahora bien, veamos esto. Aquí está lo mismo que les explicaba anteriormente. La palabra Madián, en hebreo, pues por lo menos se escribe así, Midian.
Amén. Amén. Y vean qué es lo que significa. Madián, los significados de Madián son los que están acá. Madián significa contienda, significa pleito y significa rencilla. Entonces démonos cuenta acá, mis amados hermanos, de que cuando ellos hicieron lo malo, claramente lo dice, ¿verdad? El Señor los entregó en las manos de Madián. Entonces, ¿a qué los entregó? Viendo ya los significados, los entregó a la contienda, A la contienda. los entregó al pleito, los entregó a la rencilla. O sea, prácticamente, muchas veces dentro de nuestros hogares pueden haber contiendas, pueden haber pleitos, pueden haber rencilla. Y ustedes y yo podemos preguntar, pero ¿por qué tanto problema en mi casa? ¿Por qué hago una cosa y digo otra cosa y problema tras problema tras problema? Habría que escudriñar. ¿No será de que en algo estamos haciéndolo mal? Y que entonces tanto problema en mi casa, tanto problema en el trabajo, tanto problema en el colegio, porque sin darme cuenta ya fui entregado a la contienda, ya fui entregado al pleito, ya fui entregado a la rencilla. Y esto es parte de lo que hablábamos el día domingo, ¿verdad? Del por qué está pasando esto con esta nación allá en Sudamérica, porque fueron entregados como consecuencia de las malas decisiones de una cabeza. Y acá la palabra contienda significa lucha, enfrentamiento o discusión. La palabra pleito significa discusión entre dos o más personas por diferencia de opiniones o de intereses. La palabra rencilla significa resentimiento o rencor entre dos personas que suele manifestarse en discusiones, riñas o ¿qué dice acá? Riñas. O actos de venganza. Ok, ahora voy a regresar acá porque quiero que notemos algo importante. Cuando la Biblia habla acá de que los hermanos de José lo vendieron, dice que se lo vendieron a los madianitas. Y los madianitas, lo dice claramente ahí, mientras tanto los madianitas vendieron a José en Egipto. Entonces, ¿a dónde? Cuando uno es entregado, bueno, uno no, ¿verdad? Cuando la persona por hacer lo malo es entregado a los madianitas, ¿a dónde va a parar? Al mundo, a Egipto. Por eso el tema de los ciclos viciosos, de que uno, miren, ayer yo predicaba acerca de la lascivia. Y en ese tema, mis amados hermanos, hay una cita en donde dice de que hay gente que está tratando de salir de las personas que cometían errores. Pero dice que, no lo dice así, pero yo así lo expliqué ayer, que luego salió de la gente que estaba cometiendo errores, pero lastimosamente dentro a veces del mismo cuerpo de Cristo, la iglesia mejor dicho, dentro de la familia, dentro de los conocidos, hay gente, dice ahí en esa cita, que los seduce con lascivia y los vuelve a arrastrar. Ellos estaban intentando salir, salieron del mundo, se fueron a meter a alguna iglesia, conocieron a gente cristiana y ahí cometieron sus más graves errores. ¿Por qué? Porque fueron seducidos, porque fueron entregados, porque más de algo malo lamentablemente hicieron y esa es la puerta abierta para ser entregado. Bueno, y vamos a terminar. Aquí está lo que les decía, miren, empezaron ellos haciendo lo malo, escogieron, pero miren cómo van a terminar. Condenados. Hicieron lo malo y fueron condenados. Entonces, si nos recordamos los puntos que ya mencionamos, hicieron lo malo y escogieron. El segundo era, hicieron lo malo y sirvieron a los Baales. El tercero, hicieron lo malo y fueron entregados. Y ahora miren acá, hicieron lo malo y fueron condenados. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que no es nada más, mis amados hermanos, de hacer lo malo o escoger alguna cosa. Siempre hay consecuencias. Juan 5:28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, dice, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, ¿a qué dice? Ay, perdón, no se los... Ahí está, vamos a leerlo una vez más. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Más, ¿qué dice? Los que hicieron lo malo van a resucitar. Ahí eso lo habla Apocalipsis capítulo 20. Pero ¿para qué van a resucitar? Para ser condenados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si van a resucitar para ser condenados, ¿qué quiere decir eso?
que cuando se murieron, porque van a resucitar para ser condenados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando murieron, ya habían sido condenados. ¿Sí? Porque recordemos, mis amados hermanos, que esto, dice acá, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Pero ¿en qué momento hicieron lo bueno? Cuando estaban vivos, en vida. Y dice, y los que hicieron lo malo, ¿en qué momento hicieron lo malo? En vida también. En vida. O sea que ellos cuando murieron condenados. ¿Y qué es la condenación? La condenación, cuando vemos el significado de la palabra condenación, significa vivir por la eternidad apartado de Cristo. Esa es la condenación. El lago de fuego, por así decirlo. Tal vez va a sonar, no sé, contradictorio, pero el lago de fuego no es la condenación. La condenación es el vivir por la eternidad separado de Cristo. El lago de fuego es un premio a los que hicieron lo malo. O sea, no es esa la condenación. Entonces les digo esto porque ¿en dónde ellos optaron para ser condenados? En vida. En vida. ¿Y cuál fue? ¿Qué hicieron? Lo malo. Entonces ahí está. Entonces ya en vida ellos hicieron lo malo. ¿Y qué pasó cuando resuciten? Solo para ser condenados. Y ahí está la cita que les decía. Apocalipsis capítulo 20. Vi enfrente del trono, dice, a los muertos, miren esto sorprendente, grandes y pequeños. ¿Qué quiere decir eso? Alguna versión dice adultos y niños. Ven, y tan malo es Dios que también va a condenar a los niños. Pero terminemos de leer. Vi enfrente del trono a los muertos grandes y pequeños. El libro de la vida estaba abierto junto con otros libros. Los muertos fueron juzgados por sus obras, las cuales estaban escritas en los libros. El que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Bueno, ahí vamos a terminar ya me falta solo el breve resumen, ¿verdad? De esto. Ahí están los 4 puntos que vimos, pero nada más quiero hacer un énfasis en esta cita de Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Vi enfrente del trono a los muertos grandes y pequeños. Fue la cita que leímos, ¿verdad? Ahí está. Ok. ¿Qué tienen que hacer los pequeños ahí? ¿Qué tienen que hacer los niños? Miren, cuando ustedes y yo vemos la Biblia, de hecho este domingo íbamos a predicar de esto, de la cobertura. El Señor siempre trabaja con cobertura. Dice el libro de Isaías capítulo 4 versículo 5, sobre toda gloria hay un dosel. En otras versiones dice sobre toda gloria, sobre toda autoridad hay un techo, hay un domo, pero la versión que se entiende más, que es un poco más clara, dice hay una cobertura. O sea que si yo soy una gloria, que la Biblia así lo dice, ¿verdad? Que nosotros como varones y ustedes también como mujeres tienen una gloria. La Biblia dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas, y cada estrella brilla con su propia gloria. O sea, hay diferentes glorias y para cada gloria una cobertura. El conflicto con esto es que cuando nosotros somos cobertura, las consecuencias de nuestros actos, que fue lo que vinimos viendo, ¿verdad? Las alcanzan nuestros hijos. Por eso la Biblia dice que en el libro de Éxodo capítulo 20, de que el Señor visita la iniquidad de los padres sobre los hijos en la 3ª y 4ª generación. Cuando aparece esa palabra visita, que Él visita, porque así lo dice, esa visita tiene 2 formas. Una visita amigable, de lo que dice Isaías 1:18, vengan a mí y pongámonos a cuentas. Si sus pecados son rojos o escarlatas, pero si vienen y se ponen a cuentas, yo los voy a dejar blancos como la lana o como la nieve. Esa es una visita amigable. Vengan a mí, reconozcan su condición y bueno, y pongámonos a cuenta. Pero luego hay una visita hostil, que es cuando dicen, Él visita la iniquidad de los padres de los hijos. Son 2 visitas, una amigable o una hostil. ¿Quién decide cómo quiere que el Señor lo visite? Nosotros. Si yo quiero una visita amigable, Señor, perdóname, yo reconozco que he obrado mal, tengo hijos, bueno, mis hijos, vengan, vamos a pedir perdón al Señor, vamos a humillarnos. ¿Por qué? Porque las decisiones de las coberturas estorban la vida de los hijos. Entonces, ¿qué hacían aquí grandes y pequeños? Seguramente los grandes fueron condenados, como ya lo veíamos, y los hijos, por ende, como en el diluvio. Por ejemplo, otro ejemplo bíblico, como en el diluvio, ¿verdad? Ahí hay un ejemplo. Recuerden ustedes cuando la Biblia habla de Lázaro y el rico.
que los dos murieron, dice. Pero ¿cuál era uno de los pesares del rico? Ahí en el Seol. Decirle a su familia. Su familia. Sus hermanos, sí. Sus hermanos. ¿Y por qué? Porque acuérdense que la Biblia dice que el rico pasaba de fiesta todos los días. ¿Y a quién creen ustedes que invitaba? A sus hermanos. A sus hermanos. ¿Y qué creen que hacían en esas fiestas? Lo mismo. Seguramente, con todo respeto, saber ni cuántas orgías que había ahí. Entonces él sabía, ese era su pesar, de que sus hermanos seguramente iban a ir a parar al mismo lugar. Ese era su pesar. Grandes y pequeños. Amén. Entonces, mis amados hermanos, Dios es un Dios misericordioso. Amén. Que la Biblia dice que al que se humilla, lo exalta. Que si uno se acerca, acérquense a mí y yo me acerco a ustedes. Si ustedes se acercan, yo no los rechazo. Así dice la Biblia, ustedes acérquense y después el trato va a ser conmigo. Yo sé que lo que voy a hacer con cada uno de ustedes. Pero la Biblia también dice, en el libro de Ezequiel dice que si el justo se aparta de su camino, le va a ir mal. Pero también dice que si el impío se aparta de su camino, le va a ir bien. Entonces, ¿es un Dios malo o es un Dios bueno? ¿En qué quedamos? Es un Dios justo. Es un Dios justo, es un Dios bueno, pero ahí no tiene que ver con él. Y él dice claramente, si el justo se aparta, le va a ir mal, porque era justo y se apartó. Pero si el impío se aparta de su camino, le va a ir bien. ¿Por qué? Porque se está apartando del mal que estaba haciendo. Entonces, igual es acá, mis amados hermanos, de que muchas veces nosotros, cuando nos vemos nosotros como hijos, muchas de las cosas que nos pasaron fueron como consecuencia de los errores de nuestros padres. Por ejemplo, ¿verdad? Tal vez no sea su caso, tal vez sí, no lo sé. Pero ¿cuántos de nosotros somos hijos de matrimonio o somos hijos fuera del matrimonio? Pues esas son consecuencias que tarde o temprano la Biblia muestra que esa iniquidad nos va a llegar a visitar. Ya somos nosotros los que decidimos si cometemos los mismos errores de nuestros padres o nos casamos para que vengan nuestros hijos en orden. Amén. Entonces, ¿qué hacían esos pequeños ahí? Pues siguiendo a sus papás. Es lo que les decía el día domingo, ¿verdad? ¿A qué le va a hacer caso un hijo? Al padre que le diga, no te quiero tomando cerveza. Salud, papá, no me la tomo. Salud por eso, papá. ¿A quién le va a hacer caso? Sí. Le va a hacer caso a lo que está. Miren, es que en Guatemala yo conocí, ya con esto voy a terminar. Esto me lo contó a mí el hijo, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque yo trabajaba con él. Ajá. Él me contó, fíjate que un día me dijo, mi abuelo salió, creo que eran como las 6 de la tarde o 8 de la noche, no recuerdo exactamente el horario, pero era más o menos por ahí, 8 de la noche creo que se fue, o las 6, no recuerdo. Y mi mamá le dijo a mi papá, el abuelo era el papá de ella, y le dice, mi amor, le dice, mire, mi papá ya no vino, hágame favor, vaya a buscarlo. A las 8 de la noche salió el esposo, el papá de mi amigo, y se fue a buscar a su suegro. Y no regresaba. Pasaron 2 horas después, dieron las 10 de la noche, ¿verdad? Y mi hijo le dice, hijo, vaya a buscar a su papá y a su abuelo porque ya no regresaron. Y se fue mi amigo. Dieron las 10 de la noche y no regresaban ninguno de los tres. Ya la mamá, la esposa y la hija, ¿verdad? Preocupada, los va a buscar. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que los encontró a los tres en una cantina. 12 de la noche, los tres bien borrachos. Le dice, en vez de traérselos se quedaron. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, cómo los ciclos viciosos se van acrecentando. Por eso fue que, repito, no le quise colocar círculo, aunque le di el significado de un círculo vicioso, sino un ciclo. ¿Por qué? Porque el ciclo cada vez es más grande. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Por qué es vicioso? Porque se vuelve a repetir las etapas. Amén. Y termino. Dice acá el resumen, ¿verdad? Punto número 1, hicieron lo malo y escogieron lo que desagrada a Dios. Luego hicieron lo malo y sirvieron a los Baales. 3, hicieron lo malo y fueron entregados en manos de Madián. Ahí lo veíamos ya, los pleitos y todo eso, ¿verdad? Y número 4, hicieron lo malo y fueron condenados. Amén. Amén. Amén y amén.